Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. Abogada, académica de la Universidad de Concepción, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, experta en relaciones internacionales. Además, probablemente una de las especialistas más consultadas por los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales en materias de su especialidad. Estamos hablando de Paulina Astroza. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Álvaro? María José, gusto saludarlos. Igualmente, pues, Paulina, que me alegro mucho que estés recuperada porque había estado Sí. fuera de los medios. Me imagino que por prescripción médica. Entonces Absolutamente. ya estamos en peque, así que pongámosle bueno nomás, pues, Paulina. De los medios, queda pero, otra. Piano, pero ¿ah? no de Twitter. De los medios, pero No, no. Twitter no. Twitter no lo abandoné. Oye, pero o sea, Traté. hay que irse Lo con intenté, cuidadito. lo intenté, pero no pude. Es que demasiadas cositas que comentar. Sí, po. Uy, sí. Paulina, Chile mantiene acuerdos bilaterales comerciales muchísimos. Ha sido una política de Estado, yo creo, ser esta plataforma continental abierta al mundo, como también lo recalcamos ayer. ¿Por qué crees que este tratado en particular ha generado, es una opinión más bien política, Paulina, ha generado tanto manto de dudas, de controversia? ¿Por qué el TPP-11 ha generado toda esta tensión también interna en la coalición actual de gobierno? Mira, yo creo que el TPP-11 o CPTPP, si es que queremos la sigla más correcta, se transformó en el tratado símbolo del antiglobalismo en nuestro país. Ok. La verdad es que durante las primeras décadas, de vuelta a la transición, efectivamente, Chile basó su modelo de desarrollo en gran parte en la apertura al exterior. Esto venía desde el tiempo de Pinochet, cuando se abre al exterior, pero obviamente es a partir de la transición a la democracia, donde lo hacemos a través de tratados internacionales, porque antes no había países que quisieran firmar con Chile, fue una política unilateral. Es, por lo tanto, en las últimas décadas donde se vienen celebrando estos tratados, que hoy día son 32. Chile es, junto a México, uno de los países con mayor cantidad de acuerdos internacionales en esta materia. Y ese consenso que hubo durante décadas se fue perdiendo. Y esto no es solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. O sea, todos los tratados pasaron sin gran zozobra por el Congreso Nacional, no era tema. Tal vez el del Mercosur hubo ahí hubo controversia, porque para algunos teníamos que adherirnos y ser parte del Mercosur como miembro pleno, y para otros era solo ser asociados y no miembros plenos, porque iba en contra de nuestra política exterior de apertura. Pero el TPP-11 se da en un periodo entre el 2018 y 2019, donde en general en el mundo hubo un movimiento muy fuerte anti-globalización, y en ese movimiento fuerte aquí en Chile el tratado símbolo fue el TPP-11, donde también hubo un intelectual al cual se sumaron otros, pero que repiten las ideas de ese intelectual, en que de manera muy fuerte se fueron en contra del TPP por los medios, por conferencias, etcétera, y donde gran parte de los que estábamos a favor del TPP, y me incluyo, nos callamos. No defendimos los beneficios del TPP y sobre todo, en el fondo, nos autocancelamos. Porque en esa época habían facultades tomadas, había marchas, incluso hubo agresión, hubo amenazas de muerte, recordemos a Lagos Weber, hubo mucha virulencia para aquellos que siquiera plantearan los beneficios del TPP. Y ese escenario cambió, y por eso se entrampó en el Senado. Y hoy día ese escenario cambió sobre todo por el contexto internacional que estamos viviendo y el contexto político nacional. Ahora, Paulina, una de las críticas en este contexto, yo creo que te refieres a Peter Clark, no sé si es él a este experto negociador que se le llama, ¿verdad? Que él mismo ha dicho que el TPP-11 fue dictado por las transnacionales. Esto,
qué asidero tienen en la realidad, cómo se negocia un tratado, porque finalmente esa es la disyuntiva, es decir, cuánto poder, ¿verdad?, le damos a las transnacionales, y también aprovechar que te refieres ahí a la soberanía nacional respecto a materias de política interna relacionadas, evidentemente, con el trabajo, con el comercio, etcétera. Mira, son dos preguntas muy importantes. La primera me refiero a Gabriel Palma a nivel nacional. Ah, perfecto. Y sobre la segunda, todo tratado internacional, como es este, este es un tratado que se celebra por estados, es entre estados. Este tratado debemos recordar que la iniciativa la tuvo Barack Obama. Barack Obama vio cómo China venía aumentando su influencia en el mundo. Ya no había resultado el ALCA, que era este acuerdo de libre comercio para las Américas, que quería Estados Unidos con toda América, y eso no funcionó, se cayó en una de las cumbres. Y entonces Barack Obama pensó en un tratado con los países del Pacífico para contrarrestar la influencia china. Y ahí empieza a celebrarse por 12 países, 12 estados, sus equipos negociadores estatales, empezaron a negociar este acuerdo internacional. Nosotros fuimos parte, negociando, adoptando el texto y firmando. Cuando llega Donald Trump, lo primero que hace es retirar la firma. Retira inmediatamente la firma de Estados Unidos, por lo tanto quedaron los 11 países sin el gran socio que era Estados Unidos, obviamente el mayor mercado, mayor poder adquisitivo, la potencia mundial. Yo me imagino también por su ideología antiglobalista, Paulina. Por supuesto, si lo que está detrás de Donald Trump, y aquí los extremos se tocan, es esa concepción soberanista, antiglobalización, antimultilateralismo, que tiene la extrema derecha populista y que también se junta en ese sentido con el otro extremo. Pero Paulina, o sea, la idea ahí detrás es la misma en cuanto al concepto de soberanía. Álvaro. Si bien es cierto, evidentemente los tratados internacionales se firman entre estados y cada uno con sus respectivas regulaciones internas, aquí lo que se pretende en el fondo es cautelar la inversión privada, o sea, es permitir, es facilitar la inversión privada en los distintos estados. Entonces la duda que se plantea es este empoderamiento, este reforzamiento de la capacidad de las grandes empresas transnacionales de expandir su influencia entre los países firmantes del TPP-11 por sobre la influencia que los propios estados puedan tener en el desarrollo de su economía. A mi juicio, eso es lo que está colisionando. Y ahí es donde hay que tratar de encontrar equilibrios, me imagino, porque finalmente el tratado se va a suscribir, el Senado lo va a aprobar, probablemente el presidente hará uso de un derecho que le confiere, no me acuerdo qué legislación en este minuto, para no promulgarlo, no darle validez jurídica, mientras no se establezcan las famosas side letters, respecto de la cual la ministra de Medio Ambiente no tenía idea. Pero yo creo que por ahí está el problema, Paulina, a mi juicio, ¿no? Es que esa es una interpretación errada respecto a lo que es el TPP-11. Justamente ese es el discurso que se implantó y en los cuales no hubo durante mucho tiempo debate. Primero, porque durante años en el ámbito internacional se han celebrado separadamente los tratados de libre comercio, que es comercio, es acceso a mercados, productos, servicios, etcétera, de los llamados tratados de protección de inversión, los llamados API. Y estos tratados, hay muchos tratados de inversión, muchos. Lo que pasa es que el TPP-11 junta los dos. Tiene un área que es de acceso a mercado, que es comercial, pero también tiene un capítulo sobre inversión, dentro del mismo tratado. Eso es una diferencia con los otros tratados, que estaban separados. Chile tiene muchos acuerdos, muchos API celebrados, y en el mundo los estados tienen muchos API celebrados, estos acuerdos de protección de inversiones. Chile hoy día tiene 32 tratados internacionales, incluyendo estos acuerdos de protección de inversiones, y a diferencia de los datos que ciertas personas están dando en redes sociales y otros, Chile ha sido demandado 6 veces en estas décadas. Es poco. 6. Nada. Y de las 6 veces, Chile ha perdido un juicio. Mira. Uno. Mira. Y quedan pendientes 9 juicios. Es cosa de meterse a la página del CIADI,
que es donde se llevan a cabo estos juicios de inversionista-Estado, y hay 9 juicios pendientes, en los cuales está Chile, pero Chile también está demandante, porque no solamente que a uno lo demanden, sino que también se protejan las inversiones de nuestros inversionistas en los estados contraparte. Claro. Por lo tanto, por ejemplo, hay una demanda de Codelco contra Bolivia. Entonces, eso significa que estos tratados, en el fondo, y el TPP-11 en particular, da un mecanismo de solución de controversia, que eso es lo que está en discusión ahora con los side letters y todo, que es lo que el gobierno quiere que no se aplique para Chile. Y eso que aparece en el artículo específico de resolución de controversias son exactamente los mismos mecanismos de solución de controversias que tenemos en todos los tratados internacionales. No hay ninguna novedad respecto a eso. Pero Paulina, ¿tú estarías de acuerdo con esta solución, que yo entiendo que es más bien una solución que algún genio al interior del gobierno está tratando de desarrollar para poder calmar, sobre todo a la coalición y ya hay Apruebo Dignidad? Firmadas. Sí, entonces, ¿estás de acuerdo con dar esta salida? Porque finalmente es una salida política, o sea, en el fondo es que con cada miembro del TPP-11 se firma un acuerdo que le llama, que te recibe este nombre de side letter, ¿cierto? Es decir, adicional al tratado para poder resolver conflictos. Como lo que ha hecho Nueva Zelanda también, Paulina. De hecho, la presidenta le dijo a Gabriel Boric que ella también estaba en contra cuando asumió, y que también tuvo que moderar en respecto a la gestión de este tratado, y también es un país que ha negociado en paralelo con otros estados. A ver, las llamadas cartas laterales o side letters, si uno lo ve desde el punto de vista jurídico, son reservas o declaraciones interpretativas a un tratado. Que quiere decir que uno está de acuerdo con todo el tratado, pero hay ciertas normas que no le gustan o no puede adoptarlas, entonces formula una reserva. O quiere explicar bien cuál va a ser el alcance de un determinado artículo o capítulo respecto al país. Eso se llama declaración interpretativa. Y eso se hace en los tratados internacionales. Lo que pasa es que aquí se llaman side letters o cartas laterales. Hay más de 200 cartas bilaterales que fueron presentadas por los 11 países al momento de la negociación. Chile es parte de 35 cartas bilaterales y que es parte de ellas cuando firmó el tratado. Y nosotros presentamos 23 side letters. Lo que pasa es que lo hicimos en otros temas, no específicamente en el tema de solución de controversia. Y Nueva Zelanda, que es el ejemplo, presentó una de sus cartas durante la negociación para que el mecanismo de solución de controversias que tiene el tratado no se le aplique a Nueva Zelanda de la manera en que está. Y de hecho, no es que no quiera que se aplique todo el mecanismo de solución de controversias, es solamente en las controversias inversionista-Estado. Es decir, en las controversias Estado-Estado, para Nueva Zelanda se aplica lo que dice el tratado. Pero si es inversionista-Estado, presentó sus side letters, de los cuales solo se le aceptaron 5 estados. Eso y Nueva Zelanda es parte del tratado, por lo tanto, si surge una controversia entre inversionistas y Nueva Zelanda, ya sea inversionistas de Nueva Zelanda con otro estado o inversionistas de otro estado con Nueva Zelanda, respecto de los 5 que le aceptaron las side letters, se va a aplicar un mecanismo particular convenido por las partes. Y los otros 5 que no se le aceptaron, se va a aplicar el mecanismo del TPP-11. Mira. Así funciona. Paulina, para poder concluir, porque ya estamos en el tiempo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, recuerdo en Mesa Central estaban hablando justamente del TPP-11, y ella en el mismo tema, digamos, habla respecto de la diversificación económica, es decir, cómo el Estado también tiene que agregar I+D, ¿verdad? En esta idea que también ha sido un diagnóstico que se ha construido y que está más o menos aceptado, de poder diversificar, de no solamente
exportar materias primas en bruto, digamos, sino que agregarle algo de valor. El TPP-11 coarta un poco esa libertad buena pregunta, del Estado de poder también a través del Estado generar empresas estratégicas, por ejemplo, hidrógeno verde, por ejemplo, litio, que son los temas que se están hablando ahora. Y si consideras que ha habido también fake news, por ejemplo, se habla del precio de los remedios, inclusive yo he llegado a leer respecto de que no se podría, por ejemplo, hacer reformas previsionales porque las AFP también invierten en el extranjero. Mira, la verdad es que si uno me pusiera a desmentir todas las falsedades, malas interpretaciones que hay de este tratado, tendríamos una entrevista entera y más. A ver, directamente sobre el punto. Desde el preámbulo, este tratado dice, y les voy a leer lo que dice expresamente, que reconoce el derecho inherente de las partes para regular y preservar la flexibilidad para establecer prioridades legislativas y regulatorias, salvaguardar el bienestar público y proteger objetivos legítimos de bienestar público, entre otras cosas que señala. Y al mismo tiempo establece este tratado, cuando habla del capítulo de coherencia regulatoria, el tratado reconoce el derecho soberano de las partes para identificar sus propias prioridades regulatorias. ¿Qué significa esto? Que el tratado en ninguna parte coarta al Estado a que pueda desarrollar una política industrial diferente. No está violando el tratado internacional. En ninguna parte el tratado coarta esto. Y lo que Chile tiene que hacer es justamente invertir más en ciencia, tecnología e innovación. Y Chile en eso está al debe, pero no se lo impiden los tratados internacionales, ninguno de los que hemos celebrado. Es que Chile no ha tomado en serio la prioridad de avanzar en eso. O sea, con lo que se invierte en ciencia, tecnología y desarrollo, con lo que se está con lo que se destina a la investigación en universidades, es muy bajo. No llegamos ni siquiera al 1%. China está invirtiendo el 7% de su Producto Interno Bruto en ciencia, tecnología y desarrollo. El 7%. Entonces, y esto no es por un asunto de los tratados internacionales, el TPP-11 no le impide en ninguna parte, al contrario, dice expresamente que esa capacidad regulatoria se la deja a los estados. Si no, ¿ustedes creen que si esa posibilidad de coartar el desarrollo productivo nacional estuviera de esa manera establecida en el tratado, Perú, México, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Japón, ¿lo hubieran celebrado? No lo habrían celebrado si hubiese una normativa que le impidiera el desarrollo. Eso no es así, ese es un tema nacional que tenemos nosotros por décadas y que obviamente hay que avanzar en ese sentido, y si avanzamos en ese sentido, no estamos violando el TPP si somos parte, y al contrario, el hecho que que queramos tener más competitividad a nivel internacional para poner nuestros productos en el mercado, nos va a forzar justamente a agregarle mayor valor a nuestra exportación, porque el mercado hoy día, la competencia es muy fuerte y tenemos que, y las empresas tienen que ponerse justamente en productos que tengan mayor valor agregado y para generar mayor empleo, que lo necesitamos tanto en un 2023 que se viene ya anunciado con una recesión para nuestro país. Necesitamos inversión, necesitamos trabajo, puestos de empleo formales, y por lo tanto yo creo que estamos perdiendo un tiempo precioso al no ser parte de un acuerdo como este. La solidez en la exposición de sus argumentos de Paulina Astroza, abogada, académica de la UDEC, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, experta en Relaciones Internacionales, compartiendo sus conocimientos con nosotros esta mañana aquí en Buena Costumbre. Gracias, Paulina. Muy buenos días. Gracias, Paulina. Buenos días, que estén muy bien. Igualmente. Adiós. Un abrazo. 8 de la mañana con 2 minutos. Ya seguimos aquí en Buena Costumbre.